estás enseñando a mis hijos a rezar. ¿Qué demonios es esto? Una iglesia. La voz de Alejandro Ruiz retumbó por el pasillo como una bomba, y en ese instante, el tiempo pareció detenerse dentro del dormitorio tenuemente iluminado. Mateo y Diego, los gemelos de 5 años, permanecieron inmóviles sobre la alfombra, sus pequeñas manos aún juntas en oración. Frente a ellos, arrodillada con sus sencillas zapatillas grises, estaba Isabella Morales. Sus labios acababan de guiarlos en un susurro final, una oración antes de dormir por su madre fallecida. Antes de que Isabella pudiera decir otra palabra, Alejandro irrumpió en la habitación como una tormenta. Su figura de 1,88 metros rebosaba de furia. Sus ojos oscuros brillaban de rabia. En la mano aún llevaba el montón de cartas que acababa de revisar. Sin pensar, arrojó el fajo de sobres sin abrir junto con un libro de tapa dura al suelo. Justo frente a ella, un sobre resbaló y golpeó la espinilla de Isabella, haciéndola estremecerse y retroceder. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, rugió. ¿Estás enseñando a mis hijos a rezar? ¿Qué es esto? ¿Alguna especie de cruzada religiosa? Esta es mi casa y no voy a tolerar ningún adoctrinamiento bajo mi techo. Toma este dinero y desaparece de mi vida de inmediato. Samarí, antes de sumergirnos en las historias de vidas de millonarios, deja un comentario y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Escuchar las voces de espectadores de todo el mundo hace que estas historias sean aún más poderosas y nos recuerda que todos estamos conectados. La mansión Ruiz se sumía en el resplandor dorado de las lámparas nocturnas. El pasillo, largo y silencioso, dejaba escuchar incluso el murmullo del viento en el jardín. Pero dentro de la habitación de los niños, el aire era distinto. Mateo y Diego, recién cumplidos los 5 años, seguían de rodillas sobre la alfombra azul. Sus pequeñas manos, temblorosas en la penumbra, permanecían entrelazadas. Frente a ellos, Isabella Morales inclinaba la cabeza, su cabello castaño recogido, las zapatillas grises gastadas aún manchadas de polvo de cocina. Su voz era suave como la brisa, susurrando: «Dios cuida a mamá en el cielo». Mateo repitió en un hilo de voz, entre sollozos. Diego se limpió las lágrimas con la manga, pero no soltó las manos en oración. Era un instante frágil, un bálsamo diminuto en medio de la ausencia de su madre, pero justo cuando la oración terminó, un ruido sacudió el pasillo, pasos pesados, apresurados, como tambores de guerra. La puerta se abrió de golpe. Alejandro Ruiz apareció, alto, de hombros anchos, la mirada oscura como un filo de acero. En su mano, el fajo de cartas sin abrir. «¿Estás enseñando a mis hijos a rezar? ¿Qué demonios es esto? ¿Una iglesia?» «Hija», su voz retumbó como una bomba en la habitación donde solo quedaban los suspiros de los niños. Mateo y Diego se sobresaltaron, los ojos abiertos de par en par, sus pequeñas manos, aún apretadas, sin saber si soltarlas o mantenerlas unidas. Isabella giró el rostro, pálido, pero firme. Alejandro avanzó como un huracán. Sin pensarlo, lanzó las cartas y el libro de tapa dura, crash, golpearon el suelo de madera. Deslizándose hasta la espinilla de Isabella, ella se estremeció y dio un paso atrás. «¿Qué demonios crees que estás haciendo?», gritó en español mezclado con inglés. «Esta es mi casa. No voy a permitir ningún adoctrinamiento religioso aquí. Jamás». Azú. Isabella mordió su labio, los ojos brillantes, aunque sin derramar lágrimas. Su corazón palpitaba con fuerza, pero sus manos, instintivamente, se extendieron protegiendo a los niños detrás de ella. Mateo rompió en llanto. «Papá, solo extraño a mamá». Iroa, Diego, temblando, se aferró a la falda de Isabella, sollozando. «Ella no hizo nada malo, solo me ayudó a hablar con mamá». «Haremos». Alejandro respiró con fuerza, como si aquellas palabras le hubieran golpeado el pecho, pero en lugar de ceder, apretó aún más los puños. Para él, rezar no era sanar, era abrir de nuevo una herida que apenas se cerraba. «Basta», tronó. «Todo esto solo los encadena al dolor. Lo he dejado claro, sin lágrimas, sin oraciones, sin hablar de la muerte en esta casa. Todos deben olvidar, incluso ellos». «No». El silencio mortal cubrió la habitación. Solo quedaban los sollozos entrecortados de los gemelos. Isabella respiró hondo, alzó la cabeza y enfrentó al hombre
cuyo corazón se había vuelto piedra. Señor Ruiz, su voz temblaba. Yo no les enseño a olvidar el dolor. Les enseño a encontrar fuerza para seguir viviendo. Y Alejandro soltó una carcajada amarga, cargada de sarcasmo, sacó un fajo de billetes del bolsillo del saco y lo arrojó hacia ella. Toma este dinero y desaparece de mi vida de inmediato. Lotzi. Los billetes cayeron a sus pies como fragmentos de vidrio roto. Mateo y Diego gritaron y corrieron a abrazarla con desesperación. No, papá, no la eches. La necesitamos. Marento. La mirada de Alejandro vaciló un instante, pero giró el rostro. Evitando mostrar la lágrima rebelde que amenazaba con brotar, la puerta se cerró de golpe. En la penumbra, Isabella abrazó a los dos niños que lloraban desconsolados, con el corazón desgarrado en 1000 pedazos. Y en ese instante, una ola subterránea comenzó a moverse, una ola que arrastraría a toda la familia Ruiz hacia un camino de dolor, conflicto y la posibilidad de renacer. La habitación de los niños quedó sumida en silencio después de que la puerta se cerrara de golpe. El llanto de Mateo y Diego aún resonaba, desgarrando el aire pesado. Isabella los abrazaba con los brazos temblorosos, intentando consolarlos. Su corazón estaba oprimido, como si una mano invisible lo apretara con fuerza. Tranquilos. Mis pequeños, todavía estoy aquí, susurró. Aunque ni siquiera ella sabía si podría cumplir esa promesa, Alejandro Ruiz había regresado a su despacho, se sirvió un vaso de licor fuerte, pero apretó los dientes. Levantó el vaso y lo vació de un trago. En su mente solo quedaba una idea, sin oraciones, sin lágrimas, sin pasado. Creía que era la única manera de que su familia sobreviviera tras la muerte de su esposa. Mientras tanto, Isabella guardaba sus pocas pertenencias en la pequeña habitación del piso bajo, una vieja maleta, algunas prendas sencillas, una pequeña foto de su madre sobre la mesilla. Cada sonido del cierre metálico hacía llorar más fuerte a Mateo y Diego. No te vayas. Por favor, no te vayas, gritaba Diego, con lágrimas corriendo por su rostro. Si te vas, ¿quién nos contará cuentos? ¿Quién rezará por mamá? Solozaba Mateo, la voz entrecortada. Isabella intentó sonreír, aunque sus labios temblaban. Se agachó a su altura y le secó las mejillas húmedas. Ustedes son más fuertes de lo que creen. Solo quiero que su papá no se enoje más. Hayuan. Al final del pasillo, Rosa, el ama de llaves que había servido a la familia Ruiz por más de 20 años, observaba en silencio. Sus ojos brillaban de tristeza. Murmuró a Antonio, el chofer. El señor está destruyendo su propia familia. Esa muchacha es una bendición para los niños. ¡Are! ¿Y quién se atreve a decírselo? Suspiró Antonio. El dolor lo ha convertido en un muro de hierro. Acercarse a él solo trae heridas. ¡Orimorre! Isabella cerró la maleta. Ese sonido retumbó en los corazones de Mateo y Diego como un trueno. Ambos corrieron, abrazándose a sus piernas, llorando con desesperación. Prometo portarme bien. Papá perdonará. No te vayas, suplicó Mateo, con la voz rota. Isabella lo rodeó con los brazos. Esta vez, las lágrimas le ganaron la batalla. Sabía que ya no era solo una empleada. Para ellos era el único sostén que les quedaba. De pronto, Alejandro apareció en la puerta, su traje negro impecable, la corbata torcida, el rostro aún marcado por la ira. Miró la escena a sus dos hijos arrodillados, suplicando a Isabella, y por un instante la duda brilló en sus ojos, pero forzó la voz, fría como acero. Mateo, Diego, levántense. Ahora, a sus habitaciones. No me muevo, gritó Diego, aferrándose con más fuerza. Eres cruel. Te odio, rugió Mateo. Y esas palabras golpearon a Alejandro como una bofetada. Isabella se apresuró a susurrar. Niños, obedezcan a su padre, no empeoren las cosas. Marenao, con el corazón destrozado. Los gemelos cedieron. Mateo tomó la mano de Diego y subieron la escalera llorando a gritos, volteando hacia atrás una y otra vez. La casa inmensa quedó en silencio, rota solo por el tic-tac del reloj de pared. Isabella se incorporó, la mano sobre la maleta. Alejandro la miró, los ojos pesados, la voz seca. Ya te di dinero. Fuera de aquí antes del amanecer. Yeah. Isabella sintió, sin réplica alguna,
levantó la maleta y caminó hacia la puerta principal. Rosa rezaba en silencio. Antonio apretaba el volante en el coche afuera. La puerta de la mansión se abrió, dejando entrar el viento frío de la noche. Isabella bajó un escalón, la maleta temblando en su mano, pero en ese instante, un grito desgarrador retumbó desde arriba. Mateo se desmayó. Mateo se desmayó. ¡Sai! La voz desesperada de Diego quebró la noche. Isabella soltó la maleta y corrió escaleras arriba sin pensarlo. Alejandro se quedó helado, la sangre paralizada. Jamás había escuchado un grito tan desgarrador en la voz de su hijo. El grito de Diego atravesó la mansión como un relámpago en plena noche. Mateo se desmayó. Mateo se desmayó. Girón. La voz del niño retumbó en los pasillos silenciosos, arrancando a todos del sopor. Isabella soltó la maleta en el vestíbulo sin pensarlo 2 veces y corrió escaleras arriba, los pasos resonando con fuerza en la madera antigua. Su corazón latía como un tambor desbocado. Cada segundo de retraso parecía eterno. Al abrir la puerta de la habitación, la escena la golpeó con la violencia de un puñetazo. Mateo yacía desplomado en la alfombra azul, su piel tan pálida como la cera y los labios teñidos de un tono azulado. Diego, con los ojos rojos de tanto llorar, lo sacudía desesperado entre sollozos. Hermano, despierta. Por favor, despierta. Chereñitu. Isabella cayó de rodillas a su lado. Con manos temblorosas, acercó su rostro al del niño y comprobó la respiración. Un hilo débil de aire salió de los labios de Mateo. Todavía respira, pero está muy débil, murmuró, más para sí misma que para los demás. Unos segundos después, Alejandro irrumpió en la habitación. El hombre que siempre había sido sinónimo de control y autoridad, ahora se veía perdido. Con el rostro desencajado, se arrodilló torpemente junto a su hijo, las manos grandes temblando sin saber dónde posarse. Mateo, hijo mío, abre los ojos. Ahorita ma. La voz le salió ronca, rota, desconocida. Isabella levantó la cabeza, buscando con urgencia. Señor Ruiz, llame al médico inmediatamente. Nama. El empresario reaccionó, sacando el móvil con manos torpes. Marcó el número casi a ciegas. Mientras miraba la figura inerte de su hijo, sus ojos se desviaron entonces hacia Isabella, que sostenía al niño con ternura, murmurando palabras suaves en español, casi como un rezzo. La contradicción lo desgarraba. Había jurado desterrar toda oración de su casa. Pero en ese instante, la voz de la joven era lo único que mantenía la calma en el caos. Diego, con lágrimas cayendo sin control, se aferró a la manga de su padre. Papá, deja que ella lo ayude. Por favor. Papá. Nana. Alejandro sintió cómo esas palabras perforaban la armadura que llevaba años construyendo. El magnate que había firmado contratos millonarios y negociado con tiburones sin pestañear, ahora se encontraba reducido a un padre impotente frente al cuerpo inerte de su hijo. Finalmente, murmuró con voz ahogada, haz lo que tengas que hacer. Narei. Isabella cerró los ojos un instante para recuperar la serenidad. Luego colocó suavemente una mano sobre el pecho de Mateo, sintiendo el débil vaivén de su respiración. Con la otra mano, masajeó sus sienes con movimientos circulares, buscando estimularlo. Recordaba las enseñanzas básicas que había aprendido al cuidar a su madre enferma. Mateo, escúchame, inhala profundo, despacio, exhala, repetía, como si sus palabras pudieran abrirle un camino de regreso a la conciencia. El tiempo se volvió espeso, interminable. El silencio solo era roto por el llanto de Diego y la respiración entrecortada del niño. Alejandro, de pie a unos pasos, sentía que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. Cada segundo era una eternidad. Entonces, de pronto, los párpados de Mateo temblaron. Un suspiro débil se escapó de su boca. Con voz apenas audible, murmuró, señorita Isabella. Sus ojos se abrieron un instante, vidriosos, pero vivos. Diego lanzó un grito de alivio y se abalanzó sobre su hermano, abrazándolo con todas sus fuerzas. ¿Estás bien? Despertéis. Mira. Alejandro se desplomó en la silla más cercana, cubriéndose el rostro con ambas manos. Nunca, en todos los años de su vida, había sentido un miedo tan profundo. La imagen de su hijo inconsciente lo perseguiría por mucho tiempo. Minutos después llegó el médico de la familia, revisó al niño con calma profesional y dictaminó: no es grave, solo se ha desmayado por el exceso de llanto y la tensión emocional
necesita descanso, alimentación ligera y, sobre todo, tranquilidad. Tonga. Cuando el doctor se marchó, la atmósfera siguió cargada de emociones contenidas. Isabella acomodó a Mateo en la cama. Arropándolo con cuidado, Diego se acostó a su lado, aferrando su mano como si temiera que se desvaneciera de nuevo. Alejandro, desde la puerta, observaba todo. En su interior bullía una verdad insoportable. Él mismo había empujado a sus hijos a ese límite, y lo más humillante de todo era que había sido Isabella, la joven a quien había querido expulsar, quien había devuelto la vida a su hijo. Ella levantó la mirada, cansada pero firme. Su voz, aunque suave, cortó el aire como una espada. Señor Ruiz, los niños no necesitan olvidar. Necesitan permiso para llorar. Rezar no los destruye, lo que los destruye es el silencio y el miedo. Acoge. Alejandro abrió la boca para replicar, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. La costumbre dictaba rechazarla, calarla, imponer su autoridad. Sin embargo, dentro de sí, una grieta se había abierto. No podía negarlo. Giró bruscamente y salió de la habitación, cerrando la puerta tras de sí. Isabella permaneció sentada al borde de la cama, velando el sueño de los gemelos. Afuera, en el pasillo en penumbras, Alejandro se quedó de pie, inmóvil. Escuchaba el murmullo de la joven, el ritmo pausado de sus palabras reconfortantes, y cada sílaba era como una aguja que perforaba la coraza de hielo que había levantado a su alrededor. Por primera vez en años, se permitió una pregunta que lo asustaba más que cualquier negocio perdido. ¿Y si he estado equivocado todo este tiempo? Wachiña, si todavía estás viendo, deja el número 1 en los comentarios para que sepa que sigues conmigo. Esa noche, la mansión Ruiz estaba en silencio, solo interrumpida por el leve tic-tac del antiguo reloj en el pasillo. En la habitación de Mateo y Diego, la luz amarillenta de la lámpara de noche cubría todo con un manto suave, como si quisiera proteger aquel sueño frágil. Isabella seguía allí, sin apartarse ni un segundo de los gemelos. Su mano acariciaba con ternura el cabello de Mateo, mientras Diego se aferraba con fuerza a la tela de su vestido, como si soltarla significara que todo el mundo se derrumbaría. Detrás de la puerta, Alejandro permanecía de pie. Su sombra se alargaba en el suelo de mármol, alta y solitaria. Podía escuchar cada respiración agitada de sus hijos, cada susurro calmante de Isabella. Esa voz que antes había despreciado como adoctrinamiento religioso ahora lo desarmaba, debilitando la coraza que tanto le había costado mantener. Alejandro cerró los ojos con fuerza. En un instante, los recuerdos de su esposa fallecida regresaron como un golpe. La última mañana juntos, ella había posado su mano en su hombro, con una sonrisa cansada. «Si algo me pasa, prométeme que cuidarás bien de los niños». Sí, él había dicho que sí, convencido de que su fuerza bastaría para cargar con todo. Pero hoy, al ver a Mateo desmayado en brazos de otra persona, supo que había fallado. Un crujido suave lo sacó de sus pensamientos. Isabella abría la puerta. Se sorprendió al verlo allí, de pie, con el rostro cansado y los ojos enrojecidos. «Los niños ya duermen», dijo en voz baja, aunque con firmeza. «Necesitan tranquilidad y necesitan permiso para recordar a su madre». Alejandro frunció los labios, con un destello de resistencia en su mirada. «No entiendes nada. Cuanto más se habla de ella, más sufren. No quiero verlos desgarrados otra vez». Isabella lo miró con intensidad. «No, señor Ruiz, precisamente porque usted les obliga a callar es que sufren así. Usted cree protegerlos, pero en realidad les está atando el corazón». Sus palabras atravesaron su orgullo como una daga. Alejandro sintió que lo estaban desafiando, despojándolo de la autoridad que siempre imponía. El enojo comenzó a arder en su interior. Ha ido demasiado lejos. «Isabella», gruñó con la voz grave, «usted no tiene derecho a juzgarme. Esta es mi casa, mis hijos, y yo decido qué es lo mejor para ellos». Isabella no retrocedió. «Entonces mire la verdad en la cara. Esta noche, cuando intentó echarme, Mateo se desmayó en mis brazos. Si yo no hubiera estado allí, ¿qué habría pasado? ¿Está tan seguro de que habría podido con todo cuando usted mismo sigue ahogándose en su propio dolor?» Alejandro quedó helado, los ojos brillando de una angustia contenida, pero enseguida levantó su muro de orgullo, giró el rostro, evitando la mirada directa de ella. «Mañana por la mañana se irá de esta casa», declaró con frialdad. «Le pagaré el doble».
pero no quiero más interferencias en cómo crío a mis hijos. El corazón de Isabella se apretó con fuerza. Lo miró largamente, como buscando un resquicio en ese muro de hielo, pero solo encontró una espalda erguida. Impenetrable, señor Ruiz, respondió, la voz temblando. El dinero no puede reemplazar al cariño. Y llegará el día en que usted mismo lo comprenda. Alejandro cerró el puño con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos, pero no contestó. Se dio media vuelta y se marchó. Sus pasos resonando pesados por el pasillo. La puerta se cerró tras él. Isabella quedó allí, con la respiración agitada, herida y furiosa a la vez. Sabía que esa decisión lastimaría a los niños más que la propia ausencia de su madre, y aún así, en lo profundo de su pecho, una certeza ardía. Esta historia aún no había terminado, porque Mateo y Diego la necesitaban, y aunque Alejandro intentara alejarla, la verdad terminaría por abrirse paso a través de su coraza helada. La noche se hundió en un silencio denso dentro de la mansión Ruiz. 3 corazones pequeños seguían latiendo inquietos en sueños, y en la oscuridad una batalla silenciosa había comenzado, la lucha entre el dolor negado y la esperanza de sanar. La mañana llegó cargada de un silencio extraño en la mansión Ruiz. El sol se filtraba entre las cortinas pesadas, dibujando rayos dorados sobre el suelo de mármol, pero nadie parecía notarlo. Isabella había pasado la noche en vela, con la mente inundada de dudas. Alejandro había sido claro, debía marcharse aquella misma mañana. Había aceptado muchas injusticias en su vida, pero esta despedida no era solo un golpe para ella, era una condena para Mateo y Diego, que apenas empezaban a encontrar un refugio en sus brazos. Isabella se levantó temprano, preparó un pequeño bolso con sus pocas pertenencias y se dirigió a la cocina. Cada paso que daba parecía pesar toneladas. Mientras colocaba la taza de leche en la mesa, escuchó un murmullo suave detrás de ella. ¿Te vas, Isabella? Era Diego, con el pijama aún arrugado y los ojos hinchados por el llanto de la noche anterior. Sus manos pequeñas se aferraban a la puerta, como si temiera que al soltarla todo desapareciera. Isabella tragó saliva. No había preparado palabras para ese momento. Se arrodilló frente a él, acariciándole las mejillas húmedas. Sí, cariño, tu papá me pidió que me fuera, pero tú y Mateo siempre estarán en mi corazón. Diego negó con fuerza, y sus lágrimas brotaron de nuevo. No, no puedes irte. Tú eres la única que entiende cómo nos sentimos. Mamá se fue, y si tú también te vas, ¿qué nos queda? Mateo apareció entonces, pálido pero despierto. Avanzó despacio, todavía débil, pero con los ojos encendidos de determinación. Se plantó frente a Isabella y tomó su mano con una fuerza sorprendente para su edad. Si te vas, yo no quiero quedarme aquí. Tú eres nuestra familia también. Las palabras de los gemelos golpearon como martillazos en el corazón de Isabella. Todo lo que había intentado mantener bajo control la noche anterior se quebró. Los abrazó con fuerza, mientras su propia voz se quebraba en un sollozo contenido. Mis amores, no saben cuánto deseo quedarme, pero yo no decido aquí. Es vuestro padre quien manda. En ese instante, una voz grave interrumpió la escena. Alejandro estaba en el umbral, con el rostro sombrío, los puños apretados y la mirada ardiendo en una mezcla de rabia y dolor. Basta, no manipules a mis hijos con tus lágrimas. Isabella se levantó despacio, sin soltar las manos de los niños. Sus ojos se encontraron con los de Alejandro, y por primera vez no había miedo en su expresión, solo una serenidad desafiante. No soy yo quien los manipula, señor Ruiz. Son ellos quienes me piden que no los abandone. Tal vez sea hora de que los escuche, en vez de imponerles un silencio que los está destruyendo. Alejandro apretó la mandíbula. Estaba acostumbrado a que su palabra fuera ley, a que nadie lo contradijera. Pero esa mujer sencilla, con la ropa aún marcada por el olor a cocina, lo desarmaba con cada frase. Mateo dio un paso hacia adelante, con los ojos húmedos. Papá, si Isabella se va, yo no quiero comer, no quiero dormir. Prefiero estar enfermo que estar sin ella. Diego asintió con vehemencia, abrazando la cintura de la niñera. Ella nos hace sentir que mamá todavía nos cuida. ¿Por qué no puedes entenderlo? Alejandro respiró hondo. Las palabras de sus hijos atravesaron el muro que había levantado con tanto empeño. Sin embargo, su orgullo luchaba contra la compasión que comenzaba a florecer en su interior. Yo solo quiero protegerlos, murmuró, casi en un susurro.
desviando la mirada. No quiero que vivan aferrados al pasado. Isabella, con los ojos brillantes pero firmes, respondió: no es aferrarse al pasado, es aprender a vivir con él. El dolor no desaparece por prohibirlo, solo se transforma cuando se comparte. Eso es lo que sus hijos intentan enseñarle. Un silencio denso llenó la cocina. Los gemelos seguían abrazados a Isabella, como si de ello dependiera su existencia. Alejandro los miraba con el pecho subiendo y bajando agitadamente. En su interior, una batalla feroz se libraba, la del hombre que quería controlarlo todo contra el padre que temía perder lo poco que le quedaba de su esposa. Finalmente, Alejandro bajó la cabeza, derrotado por la pureza de los ojos de sus hijos. No puedo prometer que cambiaré de un día para otro, confesó con voz ronca, pero si ustedes realmente la necesitan, Isabella puede quedarse. Por ahora, Mateo y Diego gritaron de alegría, abrazando a su padre y a Isabella al mismo tiempo. La niñera, con lágrimas en los ojos, levantó la mirada hacia Alejandro. No era una victoria definitiva, lo sabía, pero era un resquicio de esperanza. Alejandro se giró, ocultando la humedad en sus ojos. No malinterpretes esto, Isabella, no lo hago por ti, lo hago por ellos. Ella sintió con suavidad, comprendiendo que, aunque su corazón seguía cubierto de hielo, una grieta había comenzado a abrirse. Esa mañana, la mansión Ruiz volvió a llenarse de voces infantiles y risas ahogadas, pero bajo aquella aparente calma, todos sabían que la verdadera batalla apenas empezaba, la de sanar viejas heridas y aprender a ser familia de nuevo. Los días siguientes en la mansión Ruiz parecían más tranquilos en la superficie. Mateo y Diego recuperaban poco a poco la sonrisa, al menos mientras Isabella estaba cerca. El simple hecho de que ella preparara el desayuno, los llevara al jardín o les contara un cuento antes de dormir, devolvía a la casa un aire de calidez que se había perdido desde la muerte de su madre. Alejandro observaba en silencio. No podía negar que la presencia de Isabella estaba cambiando algo en los niños, pero en su interior un huracán rugía. Cada carcajada de sus hijos, cada gesto de confianza hacia la joven, era también un recordatorio doloroso de su propia incapacidad para darles ese consuelo. Y en vez de agradecerlo, su orgullo lo atormentaba. Una noche, incapaz de dormir, Alejandro se refugió en el estudio. Sobre el escritorio aún reposaban las fotos de su difunta esposa. Sofía tomó una de ellas. Estaba sonriendo en la playa, con los gemelos aún bebés en brazos. La mirada de ella parecía atravesarlo. Prometiste cuidarlos, susurró para sí mismo, con los ojos nublados. ¿Y qué hice yo? Gritar, prohibir, empujar. La puerta se entreabrió suavemente. Era Isabella. Llevaba una manta en los hombros. Seguramente había pasado por la habitación de los niños para asegurarse de que dormían bien. Al verlo, dudó un instante. No quería molestar, dijo con voz baja. Solo escuché ruido. Alejandro se limpió rápidamente los ojos, intentando recuperar su dureza. No necesito que nadie me vigile. Isabella respiró hondo. Se acercó unos pasos. Sin miedo. No lo vigilo. Solo me preocupa. Usted también carga con demasiado... Señor Ruiz. Él apretó la foto con fuerza, como si quisiera fundirse con el pasado. No entiende nada. Cada vez que ellos rezan, cada vez que hablan de su madre, es como si me arrancaran la herida una y otra vez. Isabella lo miró con ternura. ¿Y no piensa que esa misma herida también sangra en ellos? Usted quiere cerrarla con silencio, pero el silencio solo la hace más profunda. Las palabras lo durieron. Alejandro se levantó bruscamente, dando la espalda. Basta, no quiero sermones. Usted está aquí porque mis hijos la necesitan. No porque yo lo permita. El ambiente se tensó. Isabella guardó silencio, pero en su mirada no había rencor, sino compasión. No espero que me lo agradezca, solo espero que un día entienda que el amor no es debilidad, es lo único que puede salvar a sus hijos y a usted. Alejandro no respondió. Se quedó mirando por la ventana, hacia la oscuridad del jardín, pero por dentro, aquellas palabras lo perseguían como un eco imposible de silenciar. Al día siguiente, la tensión se hizo evidente durante el desayuno. Los gemelos reían mientras Isabella les untaba mermelada en el pan, y Alejandro, sentado en la cabecera de la mesa, los observaba en silencio. Diego, con inocencia,
Preguntó, «Popa, ¿puede Isabella quedarse siempre con nosotros?» La pregunta fue como un puñetazo. Alejandro bajó la taza con brusquedad. «Ya veremos», contestó Shetzo. Mateo frunció el ceño. «Pero, papá, tú siempre estás trabajando. Si ella no está, ¿quién va a cuidarnos? ¿Quién va a contarnos sobre mamá?» Alejandro se quedó helado. El nombre de Sofía en labios de su hijo lo atravesó. Su primera reacción fue el enojo. Quería gritar que ese tema estaba prohibido, pero al ver las miradas suplicantes de los niños, la voz se le quebró en la garganta. Isabela intervino suavemente. «No hay nada de malo en recordar a alguien que se ama. Ellos no lo hacen para herirse, sino para mantener vivo lo que su madre significó». Alejandro apretó los puños bajo la mesa. No contestó. El orgullo seguía encadenándolo, pero una parte de él comenzaba a rendirse. Esa tarde, mientras se encerraba en su oficina, recibió una llamada de su suegra, la madre de Sofía. La voz de la mujer, firme pero dólida, le dijo: «Eliandro, me preocupa lo que escucho de los niños. Dicen que les prohíbes hablar de Sofía. No puedes negarles ese derecho. Ellos necesitan llorar, recordar, y tú también». Las palabras de la suegra se sumaron a las de Isabella, y Alejandro sintió que el peso de su soledad se volvía insoportable. Cerró los ojos, hundido en el sillón de cuero, y se dio cuenta de que estaba luchando contra fantasmas que nunca podría derrotar con silencio. Sus hijos estaban tendiendo la mano hacia él, e Isabella estaba tratando de sostenerlos a todos. Por primera vez, Alejandro se preguntó, ¿y si el verdadero enemigo no era la oración, ni los recuerdos, sino mi propio miedo? Era domingo por la mañana y la luz del sol se extendía por el jardín de la familia Ruiz. Mateo y Diego estaban sentados junto a la mesa de madera en la terraza, dibujando con crayones de colores. Isabella se encontraba a su lado, escuchando con paciencia cada explicación ingenua de los niños. «Aquí dibujé a mamá, aquí a papá, y aquí estás tú, con nosotros». Isabella sonrió con ternura, aunque el corazón se le encogió un instante. En aquel dibujo infantil ella parecía como parte de la familia. Alejandro, en cambio, aunque dibujado con trazos firmes, estaba un poco apartado, como si fuera un extraño. De pronto, la voz de Alejandro se oyó desde la puerta de cristal. «¿Qué hacen dibujando con tanto ruido?» Mateo levantó la cabeza, con los ojos brillantes. «Papá, dibujé a mamá». Alejandro se detuvo en seco. En el papel de su hijo había una figura sencilla pero viva. Una mujer de cabello largo y ojos bondadosos. A su lado estaban dos niños tomados de la mano. Más atrás, un hombre alto permanecía en silencio. Por un instante, Alejandro sintió un dolor agudo en el pecho. Quiso reaccionar, apartar aquel dibujo para impedir que los recuerdos regresaran, pero la mirada transparente de Mateo lo contuvo. Diego intervino. «Popa, extrañamos a mamá. Isabella dice que no pasa nada si la recordamos, ¿verdad?» Alejandro tragó saliva. Antes, habría rugido y puesto fin de inmediato a la conversación, pero esta vez respiró hondo y contestó con voz baja: «Sí, no pasa nada». Isabella lo miró sorprendida. Era la primera vez que él admitía lo que ella siempre intentaba transmitir. Mateo sonrió y acercó rápidamente el dibujo. «Entonces firma aquí, para que mamá sepa que tú tampoco lo olvidas». Alejandro vaciló. Su mano tembló ligeramente al sostener el bolígrafo. Finalmente, se inclinó y trazó las iniciales de su nombre. Las letras eran inseguras, pero hicieron brillar los ojos de sus hijos. Isabella permaneció callada, con el corazón apretado. Sabía que una grieta real acababa de abrirse en el muro de hielo que Alejandro había levantado a su alrededor. Aquella tarde, Isabella preparaba la cena. La cocina se llenaba del aroma del cocido madrileño, receta que había aprendido de su madre. Mateo y Diego corrían alrededor, felices de ayudar a lavar verduras y desgranar guisantes. Alejandro los observaba desde el pasillo, en silencio, la risa de los niños, la figura de Isabella, ocupada frente a los fogones. Todo parecía devolver la vida a la casa. De repente, un recuerdo lo golpeó. Sofía, en esa misma cocina, sonriendo mientras probaba un plato nuevo. Ese olor es igual al que Sofía solía preparar. Isabella se sobresaltó, girando la cabeza. En sus ojos, Alejandro ya no era el hombre que solo sabía dar órdenes y gritar. Por un momento, se mostró vulnerable, nostálgico, casi cercano.
Es la receta de mi madre, respondió suavemente Isabella. Quizás el amor siempre deja ecos parecidos. Alejandro guardó silencio, pero su mirada se suavizó. Esa noche, después de la cena, Mateo y Diego insistieron. Popa, cuéntanos un cuento. El cuerpo de Alejandro se tensó. No había narrado nada desde la muerte de Sofía. Cada vez que veía esos ojos expectantes, se sentía incapaz. Pero Isabella le dedicó una mirada de aliento. Se sentó junto a la cama. Los niños se acomodaron bajo las sábanas, con los ojos muy abiertos. Alejandro comenzó lentamente a relatar un recuerdo. La primera vez que llevó a los gemelos al mar junto a Sofía, al principio su voz sonaba rígida, pero poco a poco, al ver las sonrisas de sus hijos, se volvió más cálido, más auténtico. Mateo se quedó dormido con una sonrisa en los labios. Diego murmuró, Popa, me gusta escucharte como cuando mamá estaba viva. Alejandro apretó con fuerza la mano pequeña de su hijo. Una lágrima cayó sobre la sábana. Esta vez, no intentó ocultarla. Cuando los niños ya dormían profundamente, Isabella se detuvo en el umbral. Señor Ruiz, dijo en voz baja, hoy les ha dado un regalo más valioso que cualquier cosa. Alejandro giró la cabeza. Con una expresión compleja, quiso negarlo, pero al final solo asintió. Esa noche, al regresar a su despacho, volvió a mirar la foto de Sofía, pero en lugar de sentir un dolor insoportable, percibió que sus ojos parecían más serenos, como si le dijeran que al fin había dado un paso en la dirección correcta. El muro dentro de Alejandro no se había derrumbado por completo, pero las grietas se extendían cada vez más y a través de ellas comenzaba a filtrarse la primera luz. Si todavía estás viendo, deja el número 1 en los comentarios para que sepa que sigues conmigo. La noticia se extendió como un susurro entre las paredes de la mansión Ruiz. Alejandro había sido visto sonriendo con sus hijos, incluso contándoles un cuento. Los empleados de la casa no se atrevían a comentarlo en voz alta, pero la sorpresa estaba en sus ojos. Algo estaba cambiando, aunque Alejandro se resistiera a admitirlo. Sin embargo, donde hay luz, también hay sombras. El lunes por la mañana, cuando Alejandro llegó a la oficina, lo esperaban comentarios ácidos de algunos socios y amigos. Uno de ellos, con tono burlón, dijo, se rumorea que contrataste a una niñera que reza con tus hijos. ¿Desde cuándo el hombre más pragmático de Madrid permite esas debilidades? Alejandro apretó la mandíbula y respondió con frialdad. Mi vida privada no es asunto de nadie, pero las palabras se le quedaron clavadas. Para su círculo empresarial, mostrar emociones era sinónimo de debilidad, y él había construido su imperio sobre la imagen de hombre fuerte, implacable. Esa tarde, al regresar a casa, encontró a Isabella con los gemelos en el jardín, riendo mientras volaban una cometa. El rostro de sus hijos irradiaba felicidad. Alejandro, sin embargo, se sintió atrapado entre dos mundos, el que había jurado mantener, rígido y frío, y el que comenzaba a formarse con la presencia de Isabella. Cuando los niños corrieron dentro para beber agua, Alejandro se acercó a Isabella. Su voz era dura, aunque en el fondo había un rastro de inseguridad. No se confunda, señorita Morales. No porque les haya contado un cuento o compartido una sonrisa, significa que voy a permitir que usted transforme mi casa en una capilla. Isabella sostuvo su mirada sin retroceder. No lo estoy transformando en una capilla, señor Ruiz. Lo estoy transformando en un hogar. Las palabras lo golpearon como un martillazo. Durante un instante quiso gritarle, despedirla de inmediato. Pero los gritos alegres de Mateo y Diego lo desarmaron. En lugar de explotar, Alejandro dio media vuelta y se encerró en su despacho. Esa noche, los gemelos insistieron en dormir en la habitación de Isabella, como si temieran que su padre pudiera cambiar de opinión y despedirla. Ella, conmovida, aceptó, aunque sabía que aquello podría enfurecer a Alejandro. En mitad de la madrugada, Alejandro pasó frente a la puerta entreabierta, vio a Mateo y Diego dormidos profundamente, abrazados a Isabella como si fuera un refugio. La joven también dormía, agotada, pero con una mano extendida, protegiendo a los niños. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Por un lado, el orgullo lo empujaba a arrancarlos de allí y gritar que esa no era la manera correcta. Por otro, una voz muy baja dentro de él le decía que eso era precisamente lo que sus hijos necesitaban: contacto, calor, presencia. Se quedó varios minutos de pie, mirando aquella escena, luego cerró la puerta con suavidad y regresó a su habitación. Atormentado,
A la mañana siguiente, durante el desayuno, Isabella percibió la tensión. Alejandro, casi no provocado, finalmente dejó la taza de café y habló con voz firme. Señorita Morales, no olvide que está aquí como empleada. Si mis hijos están demasiado apegados a usted, eso será un problema. Mateo, con inocencia, intervino. Pero papá, nosotros la necesitamos. Diego asintió con fuerza. Ella nos hace sentir que mamá sigue con nosotros. Alejandro cerró los ojos, como si esas palabras fueran cuchillos. Se levantó de la mesa y, sin mirar a nadie, dijo: necesidad no significa dependencia, y no pienso permitir que se confunda su papel en esta casa. Salió con paso firme, dejando tras de sí un silencio pesado. Isabella acarició las cabezas de los niños, intentando transmitirles calma, pero en su interior sabía que la batalla apenas estaba comenzando. Aquella jornada. Alejandro no pudo concentrarse en el trabajo. Su mente volvía una y otra vez a la imagen de sus hijos abrazando a Isabella. Orgullo y miedo lo desgarraban por dentro. Entendía que estaba a punto de perder el control sobre la situación. Cuando regresó esa noche, encontró a Isabella leyendo un cuento a los gemelos. Se quedó en la puerta, sin que lo vieran, escuchando las risas, los suspiros, la paz que llenaba la habitación. Y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro se preguntó si su orgullo le estaba costando demasiado caro. El precio de mantener el muro podría ser perder lo único que aún le daba sentido a su vida, sus hijos. El clima en la mansión Ruiz se volvió más tenso con cada día que pasaba. Alejandro mantenía un silencio gélido durante las comidas. Apenas intercambiaba palabras con Isabella, y sus miradas eran tan cortantes que parecían cuchillos. Sin embargo, los niños continuaban refugiándose en ella, buscándola a cada momento. Una tarde lluviosa, mientras los truenos retumbaban sobre el cielo de Madrid, Isabella llevó a Mateo y Diego a la biblioteca de la casa. Encendió la chimenea y comenzó a leerles un cuento sobre un rey que aprendía a ser humilde gracias al amor de sus hijos. Los gemelos escuchaban fascinados, riendo, haciendo preguntas, acurrucados a su lado. Alejandro apareció de pronto en el marco de la puerta. La luz del fuego iluminaba su rostro, y en sus ojos oscuros se mezclaban rabia y algo más difícil de reconocer: vulnerabilidad. ¿Qué es todo esto?, preguntó con tono áspero. Mateo, con entusiasmo infantil, respondió: Isabella nos lee un cuento de un rey. Papá, es como tú, fuerte, pero al final aprende a querer. Las palabras del niño atravesaron el pecho de Alejandro como una lanza. Isabella intentó intervenir para suavizar la tensión. Señor Ruiz, solo es una historia para que ellos comprendan valores sencillos. Alejandro avanzó un paso, alzando la voz. No necesito que nadie venga a enseñarle valores a mis hijos. Eso es mi responsabilidad. Diego, con lágrimas en los ojos, murmuró: pero tú nunca nos cuentas nada. Papá. El silencio cayó sobre la sala, más pesado que el rugido de la tormenta afuera. Alejandro apretó los puños, y por un instante pareció que iba a gritar, pero lo único que salió de su boca fue un susurro quebrado. No saben lo que dicen. Se giró y salió de la biblioteca con pasos firmes, dejando a Isabella abrazando a los niños que temblaban de miedo. Esa noche, Alejandro se encerró en su despacho, caminaba de un lado a otro, con la foto de Sofía en la mano. Sus pensamientos eran un torbellino. Recordaba su risa, su calidez, y cómo ella siempre encontraba la manera de unir a la familia. Isabella, de algún modo, estaba despertando esa misma chispa en los niños y en él, pero aceptar eso significaba reconocer su propia debilidad, y su orgullo no se lo permitía. En ese instante, su teléfono sonó. Era un socio de negocios. Alejandro, mañana necesitamos que asistas a la cena de gala. Es importante que mantengas tu imagen firme. Ya sabes, después de lo que se comenta sobre tu niñera y esos rezos, hay gente que empieza a pensar que has perdido el control. Alejandro sintió que un muro invisible lo apretaba. Entre su mundo empresarial y la vida con sus hijos se abría un abismo imposible de conciliar. Respondió con voz scherza: estaré allí. Al día siguiente, la tensión explotó. Isabella estaba recogiendo la ropa de los niños cuando Alejandro entró de improviso. Su rostro estaba endurecido, sus ojos fríos como el acero. Quiero dejar algo claro, dijo con voz grave. Esta noche asistiré a una cena de negocios. Necesito que entiendas tu papel. No eres la madre de mis hijos.
No quiero que confundas tu lugar en esta casa. Isabella lo miró con calma. Aunque el corazón le latía fuerte, no necesito ocupar el lugar de nadie. Solo intento que ellos no se sientan solos. Basta. Alejandro golpeó con el puño sobre la cómoda. Si siguen tan aferrados a ti, no dudaré en mandarte lejos. Un silencio denso cubrió la habitación. Isabella tragó saliva, pero respondió con firmeza. Mándeme lejos si quiere, señor Ruiz, pero pregúntese primero qué perderán Mateo y Diego. ¿Más disciplina fría o el calor que necesitan para crecer? Alejandro quedó mudo, sorprendido por la valentía de sus palabras. Por primera vez, alguien lo desafiaba sin miedo. Esa noche, antes de marcharse a la cena, Alejandro pasó por la habitación de los gemelos, los encontró dormidos, abrazados el uno al otro. Isabella estaba sentada en una silla, velando su sueño. Ella levantó la vista y sus ojos se cruzaron con los de él. Durante unos segundos, ninguno habló, pero en el silencio había más significado que en 1000 palabras. Alejandro apartó la mirada, se ajustó el saco y salió de la habitación. Mientras el motor de su coche rugía en la noche madrileña, en su corazón también rugía una tormenta. Sabía que estaba al borde de perder algo que ningún negocio, ningún imperio podría devolverle jamás. La mansión Ruiz brillaba bajo las luces tenues del anochecer, pero esa noche no era en su casa donde Alejandro debía estar. Se encontraba en un salón de eventos en pleno centro de Madrid, rodeado de empresarios, políticos y rostros sonrientes que lo saludaban como si nada pudiera quebrar su imponente figura. Los cristales tintineaban con brindis, el vino corría de copa en copa, y la música de fondo intentaba vestir de alegría un ambiente cargado de hipocresía. Alejandro, impecablemente vestido con su traje negro y la corbata perfectamente ajustada, caminaba entre los grupos de invitados. Su porte aún imponía respeto, pero por dentro estaba deshecho. Cada palabra de halago, cada apretón de manos, sonaba hueco, vacío. Sus pensamientos volaban una y otra vez hacia la habitación de sus hijos. Los veía en su memoria, con las manos unidas, repitiendo entre lágrimas la oración que Isabella les había enseñado. Mis hijos necesitan fuerza, no recuerdos rotos. Se repetía a sí mismo, como si esa frase pudiera protegerlo de la culpa. Pero la imagen de Mateo llorando y diciendo papá, solo extraño a mamá, le perforaba el pecho, con la misma fuerza que una daga. Se detuvo frente a una mesa repleta de copas de champán, tomó una, la sostuvo unos segundos, pero no bebió. Observó el líquido burbujeante como si allí pudiera encontrar respuestas. De pronto, un colega se le acercó con una sonrisa forzada. Alejandro, qué honor tenerte aquí. Todos comentan tu último proyecto. Eres un ejemplo de visión y disciplina. Él asintió con un gesto automático, pronunciando palabras que ni siquiera escuchó. Su mirada se desvió hacia un espejo enorme colgado en una de las paredes del salón. En ese reflejo vio algo que no esperaba, un hombre endurecido por el dolor, con ojeras profundas, el ceño siempre fruncido, y unos ojos que habían perdido el brillo de la vida. En ese momento, los ruidos de la fiesta se apagaron en su mente. Solo quedó él y su reflejo. Se preguntó cuándo fue la última vez que rió de verdad con sus hijos. ¿Cuándo fue la última vez que los abrazó sin miedo a quebrarse? La respuesta lo golpeó como un rayo. No, lo recordaba. Se llevó la mano al bolsillo interior de su chaqueta y rozó el fajo de billetes que había ofrecido a Isabella horas antes. Ordenándole que desapareciera, el gesto le provocó una punzada en el estómago. ¿Qué clase de hombre compra silencio? ¿Qué clase de padre aparta a la única persona que ha dado paz a sus hijos? El maestro de ceremonias anunció con voz triunfal el inicio del brindis. Todos levantaron sus copas, incluyendo a Alejandro, pero la suya temblaba mientras los demás celebraban. Él se sintió atrapado, como un intruso en su propia vida. De repente, recordó un instante que había intentado enterrar el día en que su esposa, al borde de la muerte, le tomó la mano y le susurró: no los alejes del amor, Alejandro, solo así crecerán enteros. Había olvidado esas palabras, o tal vez las había ignorado para protegerse, pero ahora regresaban con la fuerza de una sentencia. El ruido del salón volvió de golpe. Alguien chocó contra él y parte del champán se derramó sobre el piso. Alejandro salió apresurado hacia el pasillo, buscando aire. Se apoyó en la pared, respirando entrecortado. Oli, lejos de las miradas. Se permitió lo que no había hecho en años.
Una lágrima le resbaló por la mejilla. Era una lágrima pesada, cargada de orgullo roto, de decisiones erradas, de una soledad insoportable, pero también era la primera grieta en la coraza de hierro que había levantado. En ese silencio, Alejandro comprendió que la verdadera batalla no estaba afuera, en los negocios ni en los salones de gala. La lucha real estaba dentro de sí mismo. Aceptar que sus hijos necesitaban más que pan, techo y disciplina. Necesitaban amor, consuelo y la voz de alguien como Isabella que le recordara que no estaban solos en el mundo. Se limpió el rostro con la mano y se miró una vez más en el espejo del pasillo. Ya no vio solo a un empresario poderoso, vio a un hombre quebrado, pero aún con tiempo para decidir, y en esa decisión se jugaba el destino no solo de él, sino de toda su familia. Esa noche, bajo el resplandor frío de las lámparas de cristal, Alejandro Ruiz se enfrentó a la pregunta más dura de su vida: ¿seguiría huyendo de su dolor o permitiría que el amor volviera a entrar en su casa? Y por primera vez en mucho tiempo, la respuesta no estaba en sus labios, sino en el latido tembloroso de su corazón. Si todavía estás viendo, deja el número 1 en los comentarios para que sepa que sigues conmigo. La noche después de la gala se convirtió en un suplicio interminable para Alejandro Ruiz. Había regresado a la mansión con el traje todavía puesto, la corbata floja y los zapatos pesados como cadenas. Había sonreído, había alzado copas, había recibido felicitaciones vacías, pero ahora, en la soledad de su hogar, toda aquella representación le parecía grotesca, casi obscena. La casa estaba en silencio, un silencio espeso, distinto al de las noches anteriores. Subió las escaleras despacio, con la mente reviviendo cada instante de la fiesta. De pronto, se detuvo frente a la puerta de los gemelos. Una rendija de luz cálida se escapaba hacia el pasillo. Empujó suavemente la puerta, y lo que vio lo dejó paralizado. Mateo y Diego estaban en la cama, abrazados entre sí, como si se protegieran de un monstruo invisible. Sus ojos estaban rojos, hinchados de tanto llorar. En sus pequeñas manos sujetaban una pulsera desgastada, una que había pertenecido a su madre. Alejandro avanzó un paso, pero Mateo lo miró con una dureza que jamás había visto en su hijo. Papá, su vocecita se quebró, pero el reproche era claro. ¿Por qué echaste a Isabela? Diego, sin apartar la cara del hombro de su hermano, susurró. Ella nos hacía sentir que mamá todavía estaba aquí. El corazón de Alejandro dio un vuelco. Por un segundo quiso defenderse, justificar que lo había hecho para protegerlos, para evitar más dolor. Pero al abrir la boca, nada salió. Se quedó allí, mudo, con los puños cerrados. Mientras sus hijos lo miraban como a un extraño, se retiró en silencio, con la garganta seca. Esa noche no durmió. Se encerró en su despacho, dando vueltas como una fiera enjaulada. Encendió un cigarro, lo apagó sin fumar. Sirvió un vaso de whisky, lo dejó intacto. La imagen de Isabella arrodillada con los niños, los pequeños rezando con lágrimas en los ojos, lo perseguía sin tregua. Cerró los ojos y recordó la primera vez que Isabella había entrado en la mansión. Los gemelos, que llevaban semanas sin reír, habían soltado carcajadas torpes cuando ella los llevó al jardín a buscar luciérnagas. Ese sonido había sido como una chispa de vida en una casa oscura. ¿Cómo había podido expulsarla de esa manera? Con el amanecer llegó una decisión. Alejandro sabía que no podía seguir escondiéndose tras su orgullo. Debía enfrentar el error. Condujo su coche por calles cada vez más estrechas. Alejándose del barrio elegante donde vivía, el GPS lo llevó hasta una zona modesta con fachadas descascaradas y ropa colgando de balcones. Aparcó frente a una pequeña casa pintada de azul, con las paredes marcadas por el tiempo. Allí vivía Isabella con su tía. Se quedó unos minutos dentro del coche, dudando. ¿Qué podía decir después de todo lo que había hecho? Al fin, respiró hondo y salió. Golpeó la puerta con los nudillos. Isabella tardó en aparecer. Cuando lo hizo, llevaba el cabello recogido de cualquier manera, un delantal manchado de harina y las manos húmedas. Al verlo, su expresión se endureció de inmediato. ¿Qué hace usted aquí, señor Ruiz?, preguntó con frialdad, usando el tono distante que solía reservar para extraños. Alejandro bajó la mirada. No era un hombre acostumbrado a implorar, pero esta vez no había otra salida. Vine a pedirle perdón, dijo con voz ronca. Lo que hice anoche fue imperdonable. Mis hijos la necesitan. Isabella lo observó en silencio. Tenía los ojos cansados,
pero en ellos brillaba una mezcla de fuerza y dolor. Sus hijos no son los únicos que me necesitan, respondió finalmente. Con voz firme, usted también, aunque no quiera admitirlo, pero no voy a regresar a un lugar donde se me trata como a una criminal. Las palabras lo atravesaron como un cuchillo. Alejandro tragó saliva, sintiendo cómo su orgullo se desmoronaba. No sé cómo hacerlo, confesó casi en un susurro. No sé cómo ser padre sin sentir que me rompo por dentro. Isabella cruzó los brazos, estudiándolo. No había odio en su rostro, pero sí una distancia dolorosa. Ser padre no significa ser de piedra. Significa mostrarles que se puede llorar, que el dolor no es vergonzoso. Usted les ha enseñado a callar, a esconder las lágrimas, pero lo que ellos necesitan es aprender a compartirlas. Alejandro cerró los ojos, recordó cómo había prohibido cualquier mención a la madre de los niños. Convencido de que así protegería a sus hijos del sufrimiento, ahora entendía que había hecho lo contrario. Les había quitado el derecho a sanar. Necesito que regrese, dijo al fin, casi sin voz. No por mí, sino por ellos. Isabella negó suavemente con la cabeza. No puedo regresar solo porque usted lo ordena. Necesito una razón para creer que esta vez será diferente. El silencio cayó entre ambos. Alejandro, impotente, buscó palabras que no encontraba. Finalmente, Isabella añadió, piénselo, señor Ruiz, si quiere que sus hijos tengan un futuro sano, empiece por cambiar usted. No me pida que lo haga todo sola. Dicho esto, cerró la puerta lentamente. Alejandro quedó en el umbral con el corazón encogido. El sonido del pestillo fue como un martillazo en su pecho. Regresó a la mansión con la mente hecha un torbellino. Los gemelos lo esperaban en la sala, todavía en pijama, con rostros ansiosos. Cuando lo vieron llegar, corrieron hacia él. Volvió Isabella. Preguntó, Mateo, con una esperanza temblorosa. Alejandro se arrodilló, tomándolos de las manos. No recordaba la última vez que había estado tan cerca de ellos, mirándolos a los ojos sin máscaras. No, su voz se quebró. No quiso regresar. Los niños bajaron la cabeza y sus hombros pequeños temblaron. Alejandro los abrazó con fuerza. Por primera vez, no intentó contener las lágrimas. Lloró junto a ellos. Y en ese abrazo compartido, el dolor se mezcló con un atisbo de alivio. En ese momento comprendió lo que Isabella había querido decir. La sanación no venía de negar el dolor, sino de vivirlo juntos. Esa noche, Alejandro escribió una carta. No era un contrato, ni una orden, ni una excusa. Era una confesión. Reconocía sus errores, admitía su miedo y pedía una oportunidad para aprender a ser el padre que sus hijos necesitaban. La colocó en un sobre y al amanecer siguiente la dejó en el buzón de la Casa Azul. No sabía si Isabella lo perdonaría. No sabía si volvería, pero por primera vez en mucho tiempo había hecho algo que nacía del corazón. No, del orgullo. Mientras conducía de regreso, sintió una extraña paz. El camino de la redención recién comenzaba y sería largo, doloroso, lleno de caídas, pero también era el único camino que podía devolverle lo que más temía perder, a su familia. Alejandro Ruiz, el hombre hierro, había dado su primer paso hacia la verdad. El cielo de Madrid amanecía gris, con nubes bajas que parecían presagiar tormenta, pero dentro del corazón de Alejandro Ruiz se gestaba una tormenta aún mayor. Había dejado la carta en el buzón de Isabella la mañana anterior y desde entonces no había recibido respuesta. Cada minuto que pasaba era una tortura. Se sorprendía a sí mismo mirando el teléfono, esperando un mensaje que nunca llegaba, o escuchando el timbre de la puerta con la esperanza de verla aparecer. Los gemelos, Mateo y Diego, no habían preguntado más. Era como si hubieran entendido, a su corta edad, que aquella situación no dependía de ellos. Sin embargo, la tristeza en su rostro lo perseguía a todas partes. Alejandro se sentía dividido. Por un lado, el empresario acostumbrado a ganar batallas a cualquier precio. Por otro, el padre que finalmente había entendido que en esta lucha no se trataba de vencer, sino de aprender a amar. Aquella tarde, incapaz de soportar la espera, decidió regresar a la Casa Azul. El barrio humilde le resultaba ahora familiar. Chassi Achogueró. Aparcó el coche frente a la puerta y bajó con paso inseguro. Llamó. Pasaron unos segundos que parecieron eternos hasta que la puerta se abrió. Isabella estaba allí, sin maquillaje, con el cabello suelto cayendo en ondas naturales. Vestía una blusa sencilla y unos vaqueros gastados.
Sus toallas, aunque aún mostraban cansancio, parecían más serenos que la última vez. Leí su carta, dijo en voz baja. Alejandro tragó saliva. Desider. Isabella lo observó en silencio. Era como si tratara de ver más allá de las palabras, más allá de los gestos. Finalmente, apartó la vista. No se trata solo de pedir perdón, respondió. Se trata de demostrarlo. Alejandro asintió, consciente de que esa era la verdad. Deme una oportunidad, no para convencerla a usted, sino para mostrarles a mis hijos que puedo ser diferente. Un silencio pesado se instaló entre ellos. La tía de Isabella apareció por un momento en el pasillo, mirando con desconfianza, pero Isabella le indicó con un gesto que no se preocupara. Los niños me extrañan, dijo ella al fin, y yo los extraño a ellos. Si quiere que regrese, ¿no será como empleada? ¿Será como alguien que forma parte de sus vidas? ¿Está usted preparado para eso? La pregunta cayó como un martillo. Alejandro respiró hondo. Estoy preparado para aprender, aunque me equivoque 1000 veces. Isabella lo miró con los labios apretados, como conteniendo una emoción que no quería mostrar. Está bien, volveré, pero solo si entiende que ya no hay vuelta atrás. O cambia, o los perderá para siempre. El regreso a la mansión Ruiz no fue sencillo. Los gemelos, al verla entrar, corrieron hacia Isabella con gritos de alegría. La abrazaron tan fuerte que casi la tiran al suelo. Isabella los levantó y giró con ellos en brazos, riendo y llorando al mismo tiempo. Alejandro, de pie en el umbral, sintió como algo se quebraba dentro de él. Un muro invisible que lo había mantenido distante. Cielos, los extrañé tanto, murmuró Isabella entre lágrimas, besando las mejillas de los niños. Nosotros también, dijo Diego, escondiendo el rostro en su cuello. Alejandro se acercó despacio. Gracias por volver, susurró. Casi temiendo interrumpir aquella escena, Isabella levantó la mirada y lo observó. No había perdón inmediato en sus ojos, pero tampoco había rechazo. Los días siguientes se convirtieron en un proceso de reconstrucción. Alejandro empezó a pasar más tiempo con Mateo y Diego. Ya no se limitaba a supervisar de lejos, sino que se sentaba en el suelo a jugar con ellos. Los acompañaba a la escuela y, por primera vez, escuchaba sus historias sin prisa. Isabella, siempre cerca, lo observaba con cautela, notando cada pequeño esfuerzo, cada tropiezo. No fue fácil. Hubo noches en que Alejandro perdió la paciencia, en que el recuerdo de su esposa fallecida lo hacía encerrarse en el despacho, pero en lugar de gritar o imponer silencio, ahora intentaba hablar. Les contaba a los niños historias sobre su madre, compartía anécdotas que antes había enterrado, y cuando las lágrimas aparecían, ya no las ocultaba. Mateo y Diego, al ver a su padre llorar, entendieron que no era debilidad, sino una nueva forma de estar unidos. Isabella, al presenciar esos momentos, sintió que su corazón empezaba a confiar de nuevo. En fin de semana, Alejandro decidió llevar a todos a visitar la tumba de su esposa, algo que había evitado durante años. El cementerio estaba tranquilo, con cipreses que se mecían bajo el viento. Los gemelos llevaron flores que habían elegido ellos mismos. Isabella los ayudó a colocarlas sobre la lápida. Alejandro se quedó de pie, inmóvil, durante unos segundos que parecieron eternos. Luego, se arrodilló. Su voz tembló al romper el silencio. Perdóname, murmuró, mirando la piedra fría. Perdóname por no haber sabido cómo cuidar de ellos, por haber cerrado mi corazón. Mateo tomó su mano. Diego apoyó la cabeza en su hombro. Isabella permaneció detrás, en silencio, con lágrimas discretas resbalando por sus mejillas. En ese instante, algo cambió. No fue un milagro ni una revelación, sino una certeza sencilla. La familia no se reconstruía olvidando, sino recordando juntos. Con el paso de las semanas, la mansión Ruiz dejó de ser un lugar sombrío. Las risas volvieron a llenar los pasillos. Isabella cocinaba con los niños. Alejandro los ayudaba con las tareas escolares. Había discusiones. Sí, pero también reconciliaciones. Lo que antes era silencio ahora era diálogo. Lo que antes era represión ahora era expresión. Una noche, mientras todos cenaban, Mateo levantó la mirada y preguntó inocentemente: «Papá, Isabella se va a quedar para siempre con nosotros». El silencio cayó sobre la mesa. Alejandro miró a Isabella, que se sonrojó al instante. El hombre respiró hondo y respondió: «Eso dependerá de ella, pero yo espero que sí». Isabella lo observó, sorprendida por la franqueza. Los gemelos aplaudieron.
riendo. El amanecer de una nueva vida no llegó de golpe, sino poco a poco. Alejandro entendió que el poder y la riqueza no servían de nada si no sabía ser padre. Isabella aprendió que incluso los corazones más endurecidos podían cambiar si se les daba una oportunidad, y los gemelos, con su inocencia, fueron el puente que unió dos mundos destinados a encontrarse mes después. En un atardecer dorado, Alejandro salió al jardín con Isabella y los niños Mateo y Diego corrían descalzos sobre el césped, persiguiendo una pelota. Isabella reía al verlos y Alejandro, por primera vez en mucho tiempo, se permitió reír también. Se volvió hacia ella con voz tranquila. Dijo: «Gracias por no rendirte conmigo». Isabella lo miró sorprendida. «Yo tampoco estaba segura de poder hacerlo, pero lo hice por ellos. Y quizás también por usted». El sol se ocultaba en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y violetas. En aquel instante no había pasado ni culpa ni miedo, solo un presente lleno de esperanza. Alejandro entendió entonces que la verdadera victoria no estaba en las salas de juntas ni en los contratos firmados, sino en la mesa del comedor, en las risas compartidas, en los abrazos sinceros. Había perdido mucho, pero había ganado lo más importante, la oportunidad de volver a empezar, y con Isabella a su lado y sus hijos en brazos, supo que, por fin, había encontrado su verdadero hogar. Si todavía estás viendo, deja el número 1 en los comentarios para que sepa que sigues conmigo. Había pasado un año desde el regreso de Isabella a la mansión Ruiz. El tiempo, aunque no borró por completo las cicatrices, había transformado las heridas en costuras firmes que unían de nuevo a una familia que una vez estuvo al borde del abismo. La primavera había llegado a Madrid, cubriendo los jardines con flores de almendro y cerezos en plena floración. El aire estaba impregnado de un aroma dulce, y en medio de ese paisaje, las risas de Mateo y Diego resonaban como música. Los gemelos habían crecido, conservando su inocencia, pero mostrando también una madurez temprana, fruto del dolor y la esperanza compartida. Isabella observaba desde la galería de la casa, con el corazón lleno de gratitud. Ya no era la niñera que Alejandro contrató en un momento de desesperación. Era mucho más, formaba parte de aquel hogar, de cada recuerdo nuevo, de cada pequeño triunfo cotidiano, las cenas compartidas, las tareas escolares, los cuentos antes de dormir. Alejandro apareció en el jardín. No llevaba traje elegante ni el gesto frío de los viejos tiempos. Vestía una camisa clara y pantalones sencillos, y en sus ojos había una paz que antes parecía imposible. Se detuvo a contemplar la escena, Isabella sonriendo, los niños corriendo descalzos en la hierba. Por un instante pensó en su esposa fallecida y, en lugar de sentir el peso de la culpa, sintió que ella lo miraba desde el cielo, aprobando la transformación que por fin había abrazado. «Papá, juega con nosotros», gritó Diego, agitando los brazos. Alejandro vaciló un momento. Luego se quitó los zapatos y corrió hacia ellos. Isabella soltó una carcajada. Verlo correr tras la pelota, reír como un niño más, era la prueba viviente de que la dureza de su corazón se había resquebrajado para siempre. Cuando el improvisado partido terminó, se tumbaron todos en el césped, jadeando entre risas. El sol de la tarde bañaba todo con un tono dorado. Alejandro giró la cabeza hacia Isabella. «Pensé que lo había perdido todo», dijo con voz baja, «pero gracias a ti, descubrí que todavía tenía lo más importante. Gracias por no rendirte». Isabella lo miró fijamente, con lágrimas contenidas. «No lo hice por mí, Alejandro, lo hice por Mateo y Diego, pero también porque creí que tú podías cambiar». Los gemelos, atentos, se abrazaron a su padre y a Isabella. Mateo, con su inocencia desarmante, preguntó: «Papá, ¿Isabella se va a quedar siempre con nosotros?». Alejandro sonrió y acarició su cabello. «Eso depende de ella, pero yo espero que sí». El silencio que siguió estuvo lleno de ternura. Isabella no respondió, pero en sus ojos brillaba la promesa silenciosa de que aquel hogar ya no volvería a romperse. Esa noche, mientras contemplaban juntos las estrellas, comprendieron que el verdadero poder no estaba en el dinero ni en el prestigio, sino en el amor compartido. Y allí, bajo el cielo inmenso, Alejandro, Isabella, Mateo y Diego supieron que habían encontrado lo que siempre habían buscado: un hogar verdadero, un refugio donde el dolor se convertía en fuerza y la esperanza en eternidad.
Cada historia en este canal no es solo entretenimiento, sino un verdadero viaje de esas vidas de millonarios, vidas que superan la oscuridad para encontrar la luz. ¿Quieres seguir acompañando a estas vidas de millonarios llenas de inspiración, lágrimas y felicidad? Dale like, deja tu comentario y comparte lo que tocó tu corazón. Cada día hay nuevas vidas de millonarios esperándote para ser descubiertas. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita, porque solo aquí descubrirás toda la fuerza de las vidas de millonarios más auténticas